Bendiciones, amada Iglesia de Yahweh. Es un honor para mí estar de nuevo a cuenta aquí con ustedes y en esta ocasión quiero compartirles una experiencia que tuve de mano con nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Esta es la primera ocasión en que tengo una experiencia de este tipo que consta de 3 etapas diferentes. La primera parte fue un sueño, la segunda parte fue visión y la tercera parte el Señor me llevó al sitio donde se estaban suscitando los hechos. Todo esto ocurrió en una misma eventualidad en junio del 2018. Por tanto, inicio con la primera etapa que consta de un sueño. Esa tarde de junio eran aproximadamente las 4 de la tarde. Abro las puertas del closet, me siento sobre la cama para verificar qué atuendo me iba a poner para la cena de esa noche. Pero súbitamente me entró un sueño muy profundo y caí de espaldas sobre la cama y todo fue tan rápido que solamente alcancé a pensar, ay no puede ser, van a pensar que no quise ir a la cena. No puede ser que yo tenga sueño a las 4 de la tarde si no acostumbro a dormir durante el día. La cuestión es que caí de espaldas y empecé a soñar lo siguiente. Soñé que me encontraba en mi oficina y una de las asistentes me llama por el conmutador y me dice: arquitecta, en recepción la busca un cliente. Me sorprendió mucho porque normalmente nos manejamos por citas y en este caso en nuestra agenda no había ninguna cita, por lo cual opté por bajar a planta baja y recibir al cliente personalmente. Llego a recepción, me presento, se presenta y le pido que por favor tomemos el elevador para que me acompañara a mi oficina, cosa que hicimos. Después de ofrecerle algo de beber y estar ya instalados en la oficina, el anciano de aproximadamente 70 años me empieza a comentar que ocupa que le haga una inspección estructural de uno de sus edificios. Yo le respondí que con todo gusto. Y cuando empiezo a tomar la información acerca de la ubicación y el domicilio del edificio, me doy cuenta que el anciano había viajado aproximadamente 2 horas hacia el sur de la ciudad o de la zona metropolitana para solicitar nuestros servicios y el edificio en cuestión se encontraba justamente en el norte, en el otro extremo del área metropolitana, aproximadamente a 2 horas de distancia. Por lo tanto, yo le sugerí al anciano que con mucho gusto le podría yo recomendar a algún colega que se encontrara en el norte de la ciudad, dado que había ido justamente al sur de la ciudad, a la zona más cara del área metropolitana, a solicitar un servicio que probablemente lo podría obtener en el norte, donde se encontraba su edificio, por la mitad del precio o quizá un poco menos. A lo cual él se negó rotundamente y me dijo que sabía perfectamente que había arquitectos en todo el área metropolitana, pero que en este caso lo habían recomendado conmigo y él quería personalmente que yo tomara cargo de ese asunto estructural. Bien, le dije: señor, con todo gusto, me siento honrada por ello y créame que lo voy a atender personalmente, voy a ir personalmente a levantar la bitácora del asunto estructural de su edificio. Con muchísimo gusto atenderemos a la necesidad que usted presenta. Antes de despedirnos, me dice: por los honorarios, arquitecta, no te preocupes, sé que estoy en excelentes manos, te recomendó conmigo un gran amigo y te pido que atiendas este asunto a la brevedad. Ipso facto le respondí: ¿le parece bien si nos vemos en su edificio pasado mañana? Y él me dijo: prefiero que sea mañana. Perfecto, señor, cuente con ello. Nos vemos mañana en su edificio a las 10 de la mañana porque considere que tenemos que trasladarnos aproximadamente 2 horas de distancia. Al siguiente día en la mañana, puntualmente a las 10 de la mañana, me encontraba yo en dicho domicilio en el norte del área metropolitana de Monterrey. Y el amable y educado anciano que había conocido justo el día anterior no se encontraba en el domicilio. Me recibió el encargado de cuidar y proteger el inmueble. Al llegar me bajo del coche, bajo mi bitácora, mis grafos y empiezo a hacer el croquis del inmueble en cuestión.
El edificio contaba con piscina y era un edificio de 3 niveles de aproximadamente 600 metros de construcción y aproximadamente 5,000 metros cuadrados de terreno. Empecé a dibujar el edificio en cuestión a mano alzada con el punto estructural, que era lo más importante y que era lo que me había encargado el cliente un día antes. Empecé a realizar las inspecciones en los muros minuciosamente, en las columnas, en las vigas, en las losas, en la cimentación, en el firme, etc. Dibujé la primer planta, es decir, la planta baja. Después proseguí con el segundo nivel y por último el tercer nivel. Y el edificio en cuestión, salvo por un detalle en la cara noreste del edificio, donde había una pequeña falla en la cimentación, en general el edificio se encontraba perfectamente bien, en perfecto estado, con excepción de la zapata aislada de la cara noreste. En la esquina noreste había habido una falla en la cimentación y había una pequeña fisura o cuarteadura en el muro que, dependiendo de la inclinación que se encuentre, uno como perito arquitecto sabe cuál fue la falla, si fue una falla en el suelo, en el tema de la mecánica de suelos, o en el tema de la cimentación, o en el tema estructural, si faltó algo de acero o algún tema en la robustez o en la esbeltez de la estructura. En este caso había habido una falla en la cimentación, en la zapata aislada. En particular le faltó profundidad a la excavación y le faltó peralte a la zapata aislada, un poco más de concreto, por llamarlo de una manera coloquial. Cuando me encontraba en el tercer nivel, en la azotea del tercer nivel, revisando la losa, la última losa que le llamamos losa de azotea precisamente, veo que del oriente viene una onda expansiva. Y todo fue tan repentino porque la onda venía viajando a la velocidad del sonido, que estando yo en la azotea, todo el edificio se cimbró con el primer impacto de esa ola, de esa onda expansiva. Evidentemente las ondas expansivas al ojo humano no son visibles, pero en este caso, en mi sueño, porque todavía seguía soñando, el Señor me permitió ver las paredes de esa onda que venía viajando a una velocidad impresionante. Cuando choca con el edificio donde yo me encontraba, justo en la azotea, todos los muros se cimbraron. Se cimbró la estructura, las columnas, las vigas, las losas, la cimentación. Todo se cimbró como cuando sacudes un tapete, literalmente, y volvimos a caer otra vez donde estaba sembrado, así se llama en construcción, donde estaba sembrado originalmente el edificio. En ese instante, amados, me despierto porque fue algo muy impactante. No podía creer que ese precioso bebé, ese precioso edificio, lo hubiera sacudido una pared de una onda expansiva de esa manera tan potente. Y justo así como había caído de espaldas, súbitamente dormida sobre la cama con los pies colgando, de la misma manera me reincorporo y vuelvo a quedar sentada sobre la cama, pero sudando en frío, muy impactada de lo que acababa recién de soñar. Me doy cuenta que estoy sudando y que afortunadamente había sido un sueño. Por ende, vuelvo a caer de espaldas a la cama y mientras me preguntaba y me decía, gracias a Dios que solo fue un sueño, sigo viendo en visión ahí acostada sobre la cama. Continúo viendo ahora en visión sobre mi cama que viene una segunda onda, una segunda pared de esa onda expansiva, viene una segunda ola sobre el edificio, pero ahora lo estoy viendo despierta en visión, acostada sobre mi cama. Y exclamo, ay no, Señor, por favor, no, detén esa onda, deténla, papá, va a chocar nuevamente con el edificio y ahora sí el edificio no va a resistir el segundo choque. Y amados, esta segunda fase de la experiencia que viví ahí recostada sobre la cama, quizá fueron 3 minutos, 4 minutos, mientras
pensaba, gracias a Dios que fue solo un sueño, mientras pensaba, eh, jamás había visto algo tan potente, una onda expansiva tan potente que cimbrara de esa manera un edificio de 3 pisos que pesa toneladas y toneladas. Y mientras en visión ahí acostada sobre la cama veía que venía una segunda onda, seguía sudando en frío, seguía espantada de ver cómo se había destruido propiamente el edificio, se había separado toda la estructura y había caído afortunadamente en donde se había sembrado originalmente, donde se había desplantado, por llamarlo de alguna manera. Y seguía en pie, pero yo sabía que una segunda onda ya no lo iba a poder resistir, era evidente. Y esta tercera fase, amados, de mi experiencia consta de que estando ahí sobre la cama, viendo que viene una segunda cara de esa onda expansiva, el Señor me traslada del sur del área metropolitana donde se encuentra mi casa hasta el norte donde se encontraba el edificio en menos de una fracción de segundo. En esta tercera fase de esta experiencia me lleva el Señor en el espíritu a estar donde se había quedado originalmente mi sueño. Me coloca sobre el tercer piso, sobre la losa de azotea, y estando ahí empiezo a ver en vivo y en directo esa segunda pared de esa onda expansiva que venía a toda velocidad, y oigo la voz del Ruach HaKadosh que me dice: lánzate. Y le digo: Señor, es un tercer piso. Y vuelvo a escuchar muy suavemente su voz que me dice de manera apacible: lánzate. Y yo pensé, definitivamente me tengo que lanzar porque aquí no la voy a librar. Esta segunda ola va a arrasar con todo. Si la primera fue capaz de mover alrededor de 100 toneladas de concreto armado, ¿qué no va a hacer esta segunda? Va a destruir todo. Si no me lanzo de aquí, voy a morir. Me va a desaparecer esta onda. Amados, opté por lanzarme y yo creía en mi raciocinio que al caer obviamente me iba a quebrar algún hueso porque estábamos en un tercer nivel. Pero oh sorpresa que al lanzarme, al hacerle caso al precioso Ruach, me envolvió como en una atmósfera invisible que no se puede ver al ojo humano, pero que yo podía ver como si estuviera alrededor de una esfera gigante, donde la atmósfera, amados, era totalmente diferente a lo que conocemos aquí en la Tierra. Al instante justo de yo lanzarme al vacío, caí en esa burbuja transparente, como si fuera una esfera transparente que no hacía caso a la gravedad de esta tierra. Definitivo. Iba bajando en cámara lenta. Ustedes saben que la caída libre es de 9.8 metros por segundo. Bueno, pues yo iba en cámara lenta, literal. Si me encontraba a una altura aproximada de 12 metros, a razón de 4 metros lineales por piso, lógicamente yo debería de haber azotado sobre el firme en 1,5 segundos mínimo. Pero no sucedió así, amados. Estaba en una burbuja que no obedecía a nuestra gravedad. Literalmente estaba en una burbuja espiritual. Amén. Que me llevó hasta el firme, intacta y en cámara lenta. Si acorde a la caída libre yo debí de haber azotado sobre el piso en 1.3 segundos aproximadamente o 1.5 segundos. Tardé aproximadamente 10 segundos en caer. Caí sentada intacta, con mi bitácora en mi mano, con mis grafos, todo, tenía todo completamente, como cuando había iniciado a hacer el examen estructural. Cuando volteo, amados, estando ahí físicamente en la escena, en esta tercera etapa de la experiencia que viví, todo era en el espíritu, pero yo ahí me encontraba. Al incorporarme del suelo porque caí sentada y voltear hacia donde se encontraba el edificio, oh sorpresa, ya no había tal.
Y aunque cuando yo iba cayendo, yo iba viendo todo porque el espíritu, el Ruach, te abre los ojos 360 grados literalmente. Yo estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo y venía una tercera onda de esa onda expansiva y venía una cuarta porque hay una reverberación cuando hay una explosión. Las ondas reverberan y sabemos que del epicentro a mayor distancia, mayor longitud de onda y menos potencia, obviamente. Mi amado Redentor no me permitió ver qué es lo que había chocado con la superficie de la tierra y le agradezco. Solo sé que algo en el nororiente, algo muy potente había impactado con nuestro planeta, de modo que esa onda expansiva tan megapotente de miles y miles de kilotones al punto que destruyó edificios, destruyó vialidades, destruyó el mobiliario urbano, destruyó la carpeta asfáltica, destruyó el alambrado público, los postes. Amados, todo el norte del área metropolitana de Monterrey quedó desértico. Esa onda expansiva arrasó con absolutamente todo en el norte del área metropolitana y en cuestión de segundos quedó todo como tamo que arrebata el viento. Y mi Padre quiere que hoy comparta contigo los juicios que vienen sobre Monterrey y su área metropolitana. En un video anterior describí los juicios que tiene Yahweh para la zona sur del área metropolitana. Lo describí con lujo de detalle tal como me lo mostró Yahweh en presencia, de manera presencial. Al igual que hoy comparto contigo los juicios de Yahweh sobre el norte del área metropolitana de Monterrey. Onda expansiva sobre la zona norte del área metropolitana de Monterrey que raerá absolutamente todo: construcciones, mobiliario urbano, vialidades, carreteras, flora, fauna y un megaterremoto sobre la zona sur del área metropolitana de Monterrey, lo que el precioso Ruach me ha permitido ver de manera presencial, estando en el espíritu, en las áreas que van a ser próximamente destruidas. Quiero por favor que vayamos a la palabra en Isaías capítulo 13, versículo 9, y dice así: He aquí el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y en el versículo 11 dice: Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Amados, esta onda expansiva fue tan potente que toda el área metropolitana en la zona norte de Monterrey quedó raída, literalmente. No inmuebles y no humanos. Los edificios a mi vista se pulverizaron. Con la primera capa de esa onda expansiva cimbró los edificios y con la segunda capa los pulverizó. Y volaron todos como tamo que arrebata el viento, pulverizados. El Señor me ha permitido viajar por medio mundo, amados, y ha habido algo que ha impactado mi alma tremendamente. Y esto fue cómo quedó Pompeya después de atreverse a blasfemar en contra del Eterno, sacrificando un puerco, y de inmediato la respuesta de nuestro amado Redentor no se hizo esperar. Explotó el volcán y en Pompeya quedaron todos petrificados, amados. Es algo que me ha impactado sobremanera. Pompeya se encuentra en el sur de Italia, a unos kilómetros de Nápoles, y yo les invito a que hagan una investigación al respecto. Es algo espeluznante el tema de Pompeya, es algo impresionante.
Yo sigo impactada de haber visto todos esos cuerpos petrificados y la ciudad semidestruida. Pompeya era una ciudad que para su época estaba sumamente avanzada. Tenían agua potable, era una ciudad modelo. Pero justo así como lo menciona aquí Isaías en el capítulo 13, versículo 11, el Señor hizo cesar la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes de Pompeya. Y lo hará en una segunda ocasión aquí en Monterrey y su área metropolitana. Bajará el mentón de los soberbios y arrogantes y abatirá la altivez de los fuertes. Pompeya quedó de pie como testimonio para las naciones de los justos juicios de Yahweh y que no se harán esperar para Monterrey y su área metropolitana. Hoy toco trompeta, hoy toco el chofar y anuncio que viene una onda expansiva, devastadora para el norte del área metropolitana de Monterrey, que raerá de ella a sus moradores. Por tanto, amados, arrepentíos y convertíos, y vuélvase cada uno de su mal camino, y confesemos nuestros pecados delante del Eterno, y Él será fiel y justo para perdonarnos. Mil gracias por escuchar este mensaje. Yahweh les continúe bendiciendo.